Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL Bad Guys My Boss basados en el libro. Ellis caminó hacia la puerta de su oficina y escuchó el sonido de algo cayendo al suelo. Su mano, a punto de girar el pomo de la puerta, se detuvo momentáneamente. Sus cejas oscuras se fruncieron fuertemente al darse cuenta de que había alguien en su oficina. Abrió la puerta de inmediato, sin molestarse con preocupación como antes, porque tenía curiosidad por ver quién se atrevía a hurgar entre sus cosas. Cuando el dueño de la habitación apareció sin previo aviso, el huésped no invitado tuvo que descubrir cómo reaccionar. ¿Podría todavía fingir inocencia? Ellis caminó silenciosamente sobre el suelo alfombrado hasta llegar al gran escritorio en el medio de la habitación. Alguien estaba agachado detrás del escritorio, ocupado con algo aparentemente sin darse cuenta de su regreso. ¿Qué haces colándote así en la habitación de otra persona? ¿Buscas problemas? La voz de Ellis era un susurro bajo y severo, pero su rostro estaba manchado por una sonrisa y sus ojos grises brillaban de satisfacción. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón, usando su altura para afirmar su dominio sobre la persona que estaba debajo. La persona arrodillada se estremeció levemente, sin haber escuchado a la otra parte en absoluto, absorta en la tarea que tenía entre manos. Cargando tu portátil, mira, la batería está en el 20%. El intruso se levantó y replicó con cara indiferente, señalando la pantalla del portátil que mostraba el estado de la batería. Ellis dio grandes zancadas para cortar la distancia. Agarró al intruso más cerca y luego se inclinó para ver claramente el rostro del otro. ¿Cuándo llegaste aquí? ¿Por qué no me dejaste recogerte? Su voz era ronca, su expresión de alivio cuando la persona que extrañaba apareció ante él un día antes de lo esperado. Solo ver el rostro de Pat hizo que su corazón se acelerara y apenas podía mantener a raya su sonrisa. Acabo de aterrizar y vine directamente a la oficina, respondió Pat con calma, ocultando su entusiasmo con la misma suavidad. Se sentía un poco tímido al estar frente a su jefe, quien siempre lograba cautivarlo. Ellie sonrió más ampliamente al escuchar esto y luego notó dos maletas en el suelo. Vestido y listo así, ¿hacia dónde te diriges? Al ver a Pat con un traje práctico, vaqueros oscuros, una camisa vaquera clara y botines, parecía más un capataz que el vicepresidente ejecutivo adjunto. Ellis no pudo evitar preguntar, pensando que Pat parecía bastante apuesto. Seguramente la gente se volvería a mirar, lo que hizo que Ellis sintiera una repentina punzada de celos. Me dirijo al sitio en Saturn, pero necesito algunos documentos y planos, así que pasé por aquí primero, explicó Pat. Luego recibió una respuesta severa. ¿Cuándo vas? ¿Y por qué tienes que tener tanta prisa? Ellie se sintió un poco molesto porque Pat planeaba ir a otro lugar antes de verlo. Si no hubiera venido por casualidad, no habría sabido que Pat había regresado. ¿No podría haber llamado primero? Pensando en esto, Ellie se acercó a Pat y lo abrazó posesivamente. Hay un problema urgente con el trabajo que no cumple con las especificaciones. Pensé en echar un vistazo, explicó Pat, permitiendo que Ellis lo acercara sin resistencia. ¿Ya sabías sobre eso? Ellis miró fijamente a los mismos ojos de los que estaba enamorado. Incluso ahora, con Pat usando sus habituales lentes negros, todavía lucía adorable y besable. ¿Por qué este hombre tranquilo siempre le hacía sentir tan a gusto? Hace apenas unos momentos estaba frustrado porque el trabajo no iba como quería, pero ver a Pat le hizo olvidar todo. Su mano ancha se estiró para sostener la nuca de Pat, levantando su cabeza para mirarlo y disipar su anhelo.